Hola, soy Ferran López y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 54º café con un exjugador que ha sido histórico en nuestro baloncesto. Jugó un total de 494 partidos en ACB, en equipos como el Juventud de Badalona, Manresa, Baskonia, Cáceres, Murcia y Fuenlabrada, siendo en este último donde jugó un total de 9 temporadas, dando el salto a los despachos tras su retirada, donde se ha encargado de la dirección deportiva del club durante 16 temporadas. Ferran López. Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantado de poder estar con vosotros y ayudaros en este podcast. Muchísimas gracias, es un placer y bueno, como te estaba comentando fuera de micros, la rapidez y las facilidades, que siempre son muy de agradecer, porque bueno, muchas veces es complicado poder cuadrar todo, poder cuadrar horarios, poder cuadrar fechas y la verdad es que ha sido todo muy fácil, muy sencillo, así que de verdad te lo agradezco mucho. Y nada, para empezar, pues vamos con la primera pregunta, que es pregunta de rigor, le cae a todo el mundo. ¿Quién es Ferran López? Pues es una persona nacida en Badalona hace 53 años, apasionada del básquet desde que tengo uso de razón, mis hermanos jugaron. Nací en una ciudad, como tú sabes, que en Badalona el baloncesto es como una religión y ahí empezó un poco todo. Me considero una persona fiel, leal, amigo de mis amigos y que va por la verdad con la verdad por delante siempre, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que a lo mejor a veces soy reservado, pero si rebuscas en mí encontrarás a alguien que puedes contar toda la vida con él, ¿no? O sea, no sé, me definiría un poco así. Soy un poco amigo de mis amigos y cuando tengo confianza con la gente, pues suelo dar todo de mí, ¿no? Muy bien, perfecto. Empezaste en la cantera del Juventud de Badalona, ¿verdad? Sí. Y ya en la 89-90 fue cuando debutaste en ACB con un par de partidos, si no he consultado mal. Eh, ¿cómo es este paso de estar en la cantera, ver a los jugadores del primer equipo jugando en ACB y de repente que te digan, oye, vas a subir, aunque no tengas expectativas ni siquiera de poder debutar, ¿no? Pero este primer paso de subir con el primer equipo. Bueno, la verdad es que recuerdo todo desde la primera llamada cuando tenía 16 años que me llamó Alfred Julve para entrenar con el primer equipo. Esa noche no dormí, al día siguiente tenía colegio, le decía a mi madre que quería ir a entrenar, que no quería ir al cole. Bueno, yo la verdad es que como he vivido mucho el baloncesto en mi casa, somos tres hermanos, los tres jugamos, el mayor jugó 8 años en ACB, el mediano no, pero desde muy pequeño mi padre me llevaba a ver los partidos, que estaba, me acuerdo con 6 años que jugaba Slavnic, Margall, Santillana, cuando ganó la primera Korak y claro, ves todo eso y tú dices, yo quiero estar ahí. Entonces, en el momento que te llaman el primer día para ir a entrenar o te suben ya para jugar un partido, pues yo, como siempre, he sido muy ambicioso con ganas de, no, no, sácame, o sea, a ver si pasa algo y puedo salir a jugar y demostrar, no sé, siempre, pero sí recuerdo una emoción increíble y bueno, ese es un poco el sueño que tienen todos los niños que empiezan a jugar al básquet, ¿no? Y encima el equipo de tu ciudad, que al final es lo que estás buscando. Y bueno, recuerdo esa noche o esas noches, sobre todo la del primer entrenamiento, el primer partido ya, bueno, llevaba más tiempo entrenando, pero la primera vez que me llamó Alfred Julve con 16 años para ir a entrenar fue, pues imagínate, Claro. una pasada. Es que esa generación del año anterior ganasteis el campeonato de España Junior, ¿no? En Ganamos los la... últimos, ganaron tres seguidos, yo gané el último en Badalona. Lo que pasa es que yo en ese torneo lo juego siendo juvenil, eh, jugando con fichas junior, jugué todo el año con fichas junior, pero yo era 2 años más pequeño y un año más pequeño que algunos. Y ahí se acabó un ciclo de tres campeonatos seguidos. Sí. Claro, el hecho de ganar un campeonato de España o simplemente llegar a fases finales de un campeonato de España, a vosotros como chavales ya os daba a entender un poco o veías un poco más cerca el hecho de poder dedicarte al baloncesto profesional o es algo que en ese momento es un poco más inercia. Bueno, realmente el último año, porque el anterior quedamos. No, el último año medio de Junior, que ya quedamos quintos, bueno, ya vas viendo que estás en la selección española, que te van llamando, bueno, que se habla de ti, pero realmente
mi padre me decía, tú sigue estudiando porque, bueno, lo típico, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar, si tal. Yo realmente cuando me doy cuenta es cuando me llama Manresa, el primer año me pone un contrato encima de la mesa, que en esa época no tenía representante, lo hice con mi padre. Y claro, me plantan un contrato allí y cuando salimos de la reunión mi padre me dice, "Oh, escucha que tú vas a cobrar más que yo". Y yo decía, pues no lo sé, ¿sabes? Yo tampoco sabía lo que se pagaba. Y ahí te das un poco cuenta que estás en el inicio de algo, pero que tampoco sabes si va a durar eternamente. Es decir, llegar a tener un contrato está muy bien, pero hay muchos jugadores que han llegado y después no han hecho una carrera muy larga, ¿no? Entonces, ahí sí que das un poco cuenta. A ver, no hay que ser tonto. Si estás en selección española, vas con el primer equipo y tal, tienes posibilidades, pero nunca sabes lo que puede pasar. Y yo hasta que realmente no firmé ese contrato con Manresa, ahí es que cuando me di cuenta, digo, bueno, tengo una oportunidad y quiero aprovecharlo. Pero hasta ese momento no es que tuviera dudas, quería ser jugador de baloncesto, pero sí que bueno, que piensas, bueno, no sé qué va a pasar, seguía estudiando, hasta que no firmé ese contrato, ahí me di cuenta que tenía una posibilidad de ganarme la vida haciendo lo que me gustaba, ¿no? Claro. Antes de fichar por Manresa, ganáis la ACB. Con, ¿qué tendrías? 18 años, ¿no? Más o menos, Sí, 17. 18. Yo era el junior con Jordi Llorens que iba todo el año con el primer equipo. Entonces íbamos a todos los lados, llevábamos el botiquín, cargamos las maletas en el aeropuerto. Bueno, éramos como dirían antes, perdón la expresión, el puto junior, ¿sabes? Sí. Entonces hacías todo lo que te pedían, pero bueno, sí, fue no es que me sintiera partícipe porque era junior, pero sí es verdad que ganamos una liga siendo yo y Jordi Llorens los juniors que íbamos todo el año con ellos, ¿no? Entonces, estuvo chulo. Claro, a ver, luego lo veremos, pero además de una Copa del Rey, la Copa de Europa, luego también LEP, Copa Príncipe de Asturias, tener una ACB, aunque sea como junior, pues oye, ni tan mal, ¿eh? Yo lo firmaba ya. Bueno, para el currículum está muy bien, ¿no? Pero si me preguntas, hombre, a mí los títulos o los trofeos o los ascensos que hemos conseguido, cuando tú juegas, lo sientes más tuyo, ¿no? Ahí, bueno, yo intenté aportar mi granito de arena siendo junior para los entrenamientos, aprendí mucho de jugadores pues, que estaban en el primer equipo. Y sí, para el currículum está muy bien, pero no me sentí partícipe como que yo jugué 2 partidos por lesiones y hasta creo que jugué 21 minutos en todo el año, o sea que tampoco... Pero sí, para el currículum está bien, está bien. Muy bien, como comentabas ya, la primera etapa, pues como profesional, con peso en el equipo al 100% fue con Manresa. Ujú. ¿Qué recuerdas de estas dos temporadas, 91-92, 92-93, que luego mirando estadísticas y número de partidos, efectivamente ya tenías peso en el equipo, siendo muy joven todavía, con 18, 19, 20 años creo? Al final, bueno, Manresa siempre se ha caracterizado por ser un club que ha apostado mucho por jugador joven, por cantera. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, se ve muy claramente que siendo muy joven ya tenías muchos minutos y jugando muchos partidos. Bueno, ahí tuve la suerte de que Pedro Martínez y Salva Maldonado, que habían sido entrenadores del Juventud en el Junior, estaban allí, a mí me conocían porque había estado con ellos y decidieron apostar por mí y bueno, yo creo que fue una manera de... Me vino bien estar cerca de casa con pocos años, no tener que desplazarme mucho desde Badalona y con entrenadores que conocía. Entonces, bueno, fue una decisión acertada y el primer año fue muy bien. El segundo tuve un par de lesiones, tuve una rotura escafoides en la muñeca y volví antes de tiempo y no acabé de hacer un final de temporada bueno. Pero la verdad es que creo que, no sé si fue una media 20 minutos o 2 años o algo así, que para la edad que tenía estaba muy bien y sobre todo me chocó el cambio físico de la liga, ¿no? De pasar a jugar con gente de tu edad a pasar a jugar en el año 92 ya con 3 americanos, que es cuando implantaron eso, y el ritmo, bueno, perder un poco el respeto de jugar pues, contra jugadores que había visto por la tele, Solozábal, Corbalán, Chichicreus, bueno, todo esto decía, madre mía, eso ya va en serio, ¿sabes? Yo era un niño todavía, que solo estaba acostumbrado a jugar con gente de mi edad, pero lo recuerdo como un buen inicio de carrera de una persona joven y con minutos y además creo que el nivel que di, no, por la edad que tenía, no estaba mal.
Justo en el episodio anterior, Carlos Suárez comentaba exactamente lo mismo con el salto a jugar en ACB, ¿no? Él también, Mm. pues yo le comentaba, oye, pero habías jugado campeonato de Europa con la selección española y tal. Y dice, sí, pero da igual, o sea, da igual. O sea, pesan mucho más que tú, son más grandes que tú, no tienen ningún miramiento, les da igual que tengas 18, 19, 20, Así es. si te tienen que dar, te van a dar. O sea, que coincidís exactamente Y sobre todo en hay lo una mismo. cosa que ellos te marcaban el territorio, es decir, acabas de llegar aquí, este es mi sitio, tú, porque claro, te ven como el chaval joven que quieres estar donde están ellos. Entonces, ya desde el primer momento son codazos, empujones y te amedrentaban un poco en plan, oye, que esto, aquí estoy yo y aquí pues vas a sudar sangre para... Pero bueno, es verdad que mi manera de ser y mi carácter decían, bueno, yo quiero tu sitio y voy a hacer todo lo posible para estar mucho tiempo donde estás tú y hacer que te retires tú para que me quede yo. O sea, es que no, es un poco, entras en una jungla, ¿no? Entre comillas, de aquí vale todo y bueno, al final pasas de estar un poco, como diría yo, en una reserva natural cuando eres junior todo controlado, a te sueltan a la selva libre y a decir, aquí vale todo. Entonces, bueno, hay que valer para eso también y a mí creo que me ayudó mi carácter y manera de ser, ¿no? Que siempre he sido ambicioso y quería más. Además del propio carácter de un jugador, ¿no? Como comentabas, pues que sea ambicioso, que quiera ganarse el terreno, sus minutos, etcétera. ¿Tú crees que los entrenadores, lo digo porque pues ahora todo el tema, ¿no?, que estamos teniendo con los jugadores jóvenes, ¿crees que los entrenadores deberían un poco también proteger, entre comillas, al jugador joven que quieres desarrollar desde el club, desde casa? O porque quizás haya cambiado, ¿no? Desde los 90 hasta ahora, pues el baloncesto obviamente ha cambiado. No sé si somos más conscientes de que el jugador joven es también necesario porque es el futuro de los clubes. Sí, pero yo creo que a veces la sobreprotección tampoco es buena. Yo creo que al final yo me tuve que ir de Badalona porque había muchos jugadores, pues en esa época estaba Rafa Llofresa, Tomás Llofresa, mi hermano estaba cedido en Unicaja, David Sole, que también era de ahí, estaba cedido en Huesca. Bueno, al final éramos... Y nos tuvimos que salir todos de allí para buscarnos la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ni tiene que haber una sobre... Yo creo que ahora mismo se está sobreprotegiendo demasiado el jugador español y antes era todo como mucho más difícil y tenía que ganar tú, ¿no? Ahora vas a la selección y juegas 20 minutos porque tienes que jugar 20 minutos o te tienes que tirar 15 tiros porque no. Yo creo que antes era diferente. También es verdad que, no sé si lo habéis hablado con algún podcast, que yo creo que ahora la formación aquí en España, para mí, hace años que va mal por una cosa. Yo creo que al final nosotros salimos de junior con 19 años y ahora salen con 17. Esos 2 años últimos que han quitado, porque antes había infantil, cadete, juvenil y junior. La juvenil de antes es la junior de ahora. Pues yo siempre he abogado y he hablado con gente de baloncesto para poner 2 años más de una categoría, llámale sub-20, llámale sub-19, lo que sea, para seguir desarrollándote tú, porque muchos jugadores físicamente con 17 ni están preparados ni mentalmente. Entonces ahora tú con 17 para 18 sales a jugar en EVA o eres senior y no estás preparado. Yo creo que antes salíamos más preparados física y mentalmente y no necesitamos tanta protección del jugador nacional porque estábamos más preparados. Yo creo que éramos más hombres, ¿no? Entonces, yo creo que más que un problema de clubes es un problema de categorías de formación que para mí tendrían que volver a poner 2 años más de formación para salir más preparados para cualquier liga, tanto mentalmente como físicamente. Yo creo que hay otros deportes en los que se mantiene esto, ¿eh? Que el juvenil son 4 años. Igual me equivoco, pero creo recordar que hay algunos deportes en los que todavía Antes se era así, mantiene. y antes salían muchos jugadores mucho más preparados, ya no te digo para CB, sino para la misma Leporo. Pero ahora tienes que pasar un proceso de EVA, que vas a jugar una liga EVA con gente de 30 años que solo por experiencia te echa del campo. Entonces, antes no era así. Tú antes podías competir con nivel de tú a tú con un jugador de ACB o un jugador de LEP. Ahora mismo con 17 es imposible. Eso es un poco lo que han querido hacer ahora, ¿no? Con la nueva liga, la U20. Sí, U22, siempre me equivoco. ¿Es sí, U22? 22, sí. U22. Quizás sea eso, ¿no? Un periodo de transición, no meter una categoría, no mantener el junior, ¿no? O el juvenil, como se llamaba antes, sino pues eso, tener una categoría intermedia que pueda dar un paso, Pero un lo hacen, escalón intermedio. sí, pero lo hacen solo los clubes de ACB. Yo creo que tendría que ser a nivel nacional, porque clubes que no están en ACB o clubes que trabajan la cantera tendrían que tener la posibilidad de tener esos equipos.
Pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo haría otros 2 años con su campeonato de España, como si fuera tal, y ya te digo creo que tendría éxito, sobre todo porque se pierden muchos jugadores porque salen antes de tiempo y no están preparados. Y esos 2 años son mucho tiempo. Y yo creo que el baloncesto español debería reflexionar en eso y meter una categoría con su campeonato de España, igual que antes, no pasa nada. Si no hay prisa. En Estados Unidos los jugadores salen de la universidad con 23, tú imagínate. O sea, y algunos pasan de éxito en la NBA, bueno, salen los grandes talentos, pero yo creo que esos 2 años serían claves y yo creo que el baloncesto español se nutriría de muchos más jugadores. Justo escuché unas declaraciones de Ricky Rubio cuando le preguntaban por el jugador este nuevo que ha llegado a Barcelona, Davone creo que es, Sí, igual lo digo mal. sí, sí, da bueno. Y le preguntaban porque, claro, están planteándose la posibilidad de que haga temporada completa ya con el primer equipo o que tenga dinámica de primer equipo, aunque no tenga ficha de primer equipo. Y decía algo que para mí es muy interesante, y él decía que de alguna manera debería regularse. Bueno, y él mismo decía, es que yo empecé a jugar en ACB, ¿no? Con 14 años, y él decía pues, que había que regular de alguna manera pues, que se esté que haya una edad mínima para poder jugar, ¿no? en el equipo. Igual como hay una edad mínima a nivel legislativo para conducir y nadie se plantea que antes de los 18 no se puede conducir, pues lo mismo para tener un contrato en un primer equipo y tener dinámica de primer equipo al 100%, pues debería haber una edad mínima que se suponga que pues, los especialistas en desarrollo cognitivo, desarrollo físico, etcétera, digan a partir de esta edad ya es adecuado, o en la mayoría de los casos, que un jugador pueda dedicarse al 100%. Lo escuché hace poco y me pareció una reflexión bastante interesante, por lo menos. No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ricky, porque además yo creo que la vida tiene etapas. Tú con 13 años tienes que estar con tus amigos, jugando con tus amigos, por muy talento que tengas, no estás preparado para entrar en un mundo de hombres. Yo creo que tampoco lo estás, lo que te decía antes, con 19 llegas allí y dices, ostras, ¿qué es esto, no? Imagínate con 14, aunque seas un talentazo. Pero ya no es un tema de talento, es un tema, vamos a lo mismo, ¿no? Es un tema mental. O sea, tú de golpe tienes 14 años y estás haciendo cosas de gente de 30, porque realmente te estás relacionando. Entonces, yo creo que a la larga eso no es bueno. Yo creo que algún problema que ha tenido Ricky después puede venir desde ahí, ¿no? Yo cuando debutó en su momento, está muy bien que a Aito García Reses le haga debutar, muy bien, pero yo creo que no era el momento y era el momento de mejorar, por ejemplo, cosas que ha tenido que mejorar con el tiempo, ¿no? Como el tiro, que no lo tenía que hacer a posteriori cogiendo a Raúl López de entrenador cuando ya tenía casi 25 años y el momento de cambiar el tiro y hacer esas cosas era cuando tenía 14 años y no estar entrenando con el primer equipo, ¿no? Entonces, ha adelantado pasos a la hora de debutar, pero ha tenido que tirar para atrás y con 25 o 26 tuvo que cambiar su manera de tirar porque no lo había hecho en el momento que tenía que hacerlo, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo regularía porque creo que con 14 tendrías que hacer cosas de niños de 14. Y si tienes talento no te preocupes que llegarás arriba tarde o temprano, ¿no? Yo lo regularía, sí, pero bueno, es difícil también tener talentos como Ricky, tener talentos como Luka Doncic y decir, hasta los 18, bueno, si con 16 está preparado, yo creo que 14 es demasiado, pero con 16, 17 a lo mejor alguno con ese talento sí podría. Siguiendo con tu trayectoria, el segundo año después de Manresa, o sea, el segundo año de Manresa, acabas fichando por Caja Bilbao, ¿no? La temporada siguiente, de primera división, que sería el correspondiente al Leboro de ahora, Sí. a la primera FEP. ¿Por qué decides fichar por Caja Bilbao? Lo digo porque es verdad que habías tenido alguna lesión, como comentabas, ¿no? En Manresa, pero bueno, venías de 2 buenas temporadas en ACB. Bueno, realmente lo que te iba a comentar, en esa época, pues por ejemplo, Chichi Creus estaba en Granollers cuando yo estaba en Manresa y Manresa decide fichar a Chichi Creus, claro. Cuando te dicen que no vas a continuar en Manresa porque fichar a Chichi Creus, pues lo entiendes, ¿no? Lo que pasa es que por otra parte piensas, bueno, es un base veterano de tal, por eso es lo que te decía antes, ¿no? Yo quiero tu puesto y los primeros años fueron un poco eso, ¿no? Que aunque lo estoy haciendo bien, pues querían la seguridad de un base con más experiencia que tú y en ese momento pues tengo dos posibilidades, o ir a Granada, creo, en ACB con un año de contrato,
o ir a Bilbao con un proyecto para ascender. Me llama Juan Llaneza, que estaba de entrenador, lo conocía de Badalona porque había estado en las categorías inferiores del Barça. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que yo digo que sea Bilbao, porque me gustó el proyecto y el hecho de ascender y que sea importante, 2 días después de firmar, Juan Llaneza lo firma el Cornellá, que era el filial del Barça. Y entonces, claro, yo me quedo un poco así, le llamo a Juan y digo, Juan, ¿pero qué pasa aquí? ¿No? Y me dice, no, tranquilo, que sigue el que está de segundo, que era Chus Vidorreta, y él está de acuerdo en tu fichaje y que no hay ningún problema. Digo, ya, pero yo, por ejemplo, firmaba allí porque yo conocía a Juan, me llamó, me convenció y tenía las dudas, ¿no? Y él me dijo, no hay problema, el club te quiere, Chus, que era mi ayudante, va a empezar su carrera de primer entrenador y eso. Y bueno, la verdad que elegí ir allí porque siempre me han gustado los retos. El reto de ascender un equipo pues era ilusionante y bueno, ser el base con 21 años de un proyecto así, pues me fui para allá y la cosa salió bien, ¿no? Deportivamente ascendimos ese año. Lo que sí es verdad que después hubo un problema con Caja Bilbao, que dejó de patrocinar al club y se pasó al ciclismo y entonces no se consumió el ascenso, ¿no? Pero bueno, decidí, como te decía antes, siempre he sido un jugador valiente y una persona valiente y era un reto apasionante y bueno, creo que deportivamente acerté, aunque después no se consumara el ascenso, ¿no? ¿Cómo se vive ese primer gran logro, ¿no? Siendo pues un jugador muy importante en el equipo, el primer objetivo cumplido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese ascenso a CB, que como decías, pues finalmente por problemas ajenos totalmente a vosotros, ¿no? Jugadores y entrenadores, pues al final no se produce, ¿no? Bueno, la verdad desde que empecé pues había ganado Campeonato de España con el Juventud, había quedado medalla de bronce en el Europeo de Holanda con la selección española, que eran éxitos, bueno, pues son cosas tal, pero realmente lo que vives en un playoff de ascenso, a 5 partidos, me acuerdo del quinto partido en la casilla, reventar ahí en Bilbao, la gente volcada, después al ascender ver toda la gente en la calle. Yo creo que los ascensos no tienen nada que ver con cualquier otro título, ¿no? Yo creo que ver tanta felicidad en la gente de una ciudad que consigue y formar parte de ello, la verdad es que es una pasada, ¿no? Entonces, la verdad que fue una pena que después no se consumara el ascenso, pero con 21 años vivir un ascenso, ser parte importante o base titular de ese equipo, pues la verdad que, bueno, vas cogiendo experiencia, ¿no? Y te vas encontrando en situaciones que hasta lo que te decía antes, cuando eres junior, pues sí, juegas contra tu edad, tal, pero eso era como, pues jugabas en una primera vez de antes que era muy buena, había mucho dinero, había muy buenos jugadores y conseguir ese ascenso, pues fue la primera y, o sea, después ya con los años lo ves con perspectiva, pero en ese momento para mí era una pasada, era como ganarla con una Euroliga, ¿sabes? Es como... Porque el objetivo que te planteaba el club desde que llegaste era que había que ascender. Entonces, al conseguir eso, hay mucho mes de trabajo, Chus Vidorreta era su primer año también. Bueno, fue todo muy bonito y la verdad es que me sentí uno más de Bilbao, me acogieron muy bien, una ciudad increíble y la gente una pasada. Bueno, luego lo veremos, pero en total han habido 3 ascensos a ACB, que no sé yo si habrá muchos jugadores que lo puedan decir, ¿no? Eso podríamos repasarlo, lo miraré por curiosidad, pero no creo que haya muchos jugadores que tengan 3 ascensos Bueno, al final a ACB. son 20 años de carrera, son 17 temporadas en ACB y las 3 que decidí dar un paso atrás, que para mí era un paso, o sea, coger impulso, los 3 acabaron con ascenso. Entonces, bueno, muchas veces me decía la gente, pero ¿cómo te vas a la LEP y si puedes seguir en ACB? Digo, porque prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Siempre es una máxima que tengo, ¿no? Entonces, para estar en ACB y ser uno más, está muy bien, pero el reto de ir a clubs, sobre todo cuando te planteaban el reto de ir a la lepra o el club te planteaba su filosofía, queremos ascender. Pues a mí esa palabra queremos ascender ya me demostraba ambición, ¿no? Entonces yo me tiraba para adelante y decía, pues vamos a ello. Entonces era como plantearte retos en tu vida profesional también está bien y esos eran retos que a mí me gustaba y la verdad que tuve suerte porque las 3 veces que fui pues conseguimos el reto, ¿no? Que era ascender. Muy bien. Después de este no ascenso es que además Caja Bilbao desaparece, ¿no? Sí, Entonces, sí, la temporada siguiente, la 94-95, tú empiezas en segunda división sí, en el Gramenet, sí. pero en noviembre fichas por Baskonia, ¿no? Por el Taurés Vitoria entonces.
Y casi nada ese fichaje, ¿no? Porque claro, fichas en noviembre y a los pocos meses campeones de Copa del Rey. La verdad que mi historia, ahí cuando pasó lo de Bilbao, yo estaba en segunda división y mi padre me dijo, ¿has pensado en dejar de jugar a esto y seguir con el estudio y tal? Y yo, mira, papá, yo entiendo que me digas eso, pero siempre he confiado mucho en mis posibilidades. Digo, yo quiero ser jugador de baloncesto y creo que entonces lo que pasó esa temporada es que cuando Bilbao desaparece también la primera B y se queda EVA y ACB. No sé si te acuerdas que quitaron la primera división y se quedaron solo EVA y ACB. Entonces, bueno, tuve muchas propuestas de EVA para irme a jugar fuera de Cataluña, pero yo le dije a mi padre, mira, yo creo que después de un ascenso, de haber sido un jugador importante, pues bueno, pues me pongo a entrenar aquí en un equipo de al lado de casa, de Santa Coloma, que el entrenador creo que era Gabaldá, que me conocía. Entonces, bueno, empecé la temporada con ellos. Jugué, creo, 7 u 8 partidos. Claro, de golpe te ves jugando otra vez en pabellones de Badalona que habías jugado cuando eras pequeño, con la gente que te conoce. Todo el mundo me preguntaba qué hacía yo en segunda división. Digo, pues mira, esperando. Y tuve la suerte de que Manel Comas era el entrenador del Baskonia. Juan Pedro Cazorla se lesiona del codo. Y Manel Comas estuvo viendo el playoff de Bilbao contra el año anterior. Y bueno, me llaman creo que en noviembre y me dicen que me quieren fichar y yo vamos, pasé de jugar un sábado por la tarde en el campo del Esferic de Tarrasa, imagínate, y el martes siguiente estaba jugando contra la Benetton en Treviso, contra Rusconi, Pitis, Naumoski, y yo decía, bueno, claro, tu cabeza tiene que asimilar eso, ¿no? De pasar a jugar en un campo de segunda, de golpe a jugar al campo de Benetton en Treviso en 2 días. Porque yo me fui un domingo para Vitoria y el lunes entrené el domingo y el lunes nos viajábamos a Treviso con un entrenamiento. Y la verdad es que fue un poco, sí, todo muy raro, pero lo que te decía, no me daba miedo. Era como yo le dije a mi padre que yo quería ser jugador de baloncesto, que estaba allí, que iba a hacer todo lo posible y que si ese año no conseguía nada, pues que a lo mejor ya me plantearía las cosas de otra manera. Pero bueno, tuve la suerte de que Manuel Comas me fichó y muy bien, contento. Hombre, ni tan mal. Como digo, Copa del Rey ese año Sí, y la temporada siguiente, Copa de Europa. sí, Contra el Pau, que 88-81, además jugando esa final, su último partido en Vitoria. sí. ¿Cómo se viven estos dos grandes éxitos, ¿no? Porque, como decíamos, un ascenso se vive, lo estabas comentando, ¿no? De una manera especial. Esa primera liga ACB, pues al final estabas en dinámica, pero no te sientes parte, pues quizás importante del equipo. Pero claro, estas 2 temporadas que te ficha Baskonia, llegas, como decías, de jugar en un pabellón de barrio, ¿no? Prácticamente, o Sí, sí. bueno, ganar Copa del Rey y ganar Copa de Europa. Pues mira, ese año primero ganamos la Copa del Rey y después llegamos a la final de Estambul contra Benetton Treviso, que la perdemos, que ya fue una pasada porque yo ahí aluciné porque después de perder llegamos a Vitoria y nos estaban esperando 20.000 personas en la Plaza de la Virgen Blanca. Y decía, pero si hemos perdido, ¿sabes? Como la afición de Vitoria. Bueno, ahí se empezó a crear un poco, siempre decimos lo mismo, lo que es el Baskonia de hoy en día, ¿no? Con Manel Comas empezamos a llegar a finales, ya ganamos una Copa del Rey, perdimos la de Estambul contra Benetton y al año siguiente pues tuvimos la suerte de poder jugar la final en Vitoria contra el Pau, que era un equipazo también. Estaba Stojakovic, Prepelic, bueno, pero teníamos la lesión de Kenny Green. Yo jugué prácticamente hasta las semifinales, que me dio un golpe en la rodilla, jugué con una rodillera tal. En la final me dio un poco de rabia porque ese año había jugado muchos minutos. Por querer forzar para jugar las semifinales y meter en la final, jugué lesionado prácticamente y llegué a la final muy justo y le dije a Manel, mi rodilla no va. Yo si quieres estoy, te ayudo en lo que pueda, pero entonces recuerdo que esa final estaba de base conmigo Jordi Millera y yo en la final jugué 8 minutos porque no me respondía la rodilla y hay que decir que Jordi jugó una final increíble, Jordi Millera, y fue bueno, ahí ya cuando ganamos encima en Vitoria, imagínate cómo estaba la ciudad, ¿no? Y es lo que te decía, fue un año muy chocante, sobre todo mentalmente, porque pasé de jugar en campos que había jugado cuando era pequeño y tal, en 2 años prácticamente jugar pues 3 finales, 2 de la Recopa de Europa, que era una pasada. Entonces,
Bueno, vas asimilando, sobre todo vas ganando experiencia de encontrar situaciones, de cosas que pasan y lo ves con perspectiva y dices, pues no es fácil, no es fácil que tu cabeza asimile tantos cambios y sobre todo el poder conseguir 2 títulos en menos de 2 años cuando hacía 2 meses estaba jugando en segunda división. Y siendo tan joven, porque eso sería con 23 años, ¿no? Pues 24 prácticamente. 23, Fue 24, la claro. primera Copa del Rey con 23 y la de Estambul tenía 24 años, sí. Sí, Claro, sí. es que estamos viendo todo este proceso que luego si lo ves desde fuera, desde perspectiva, yo al final me pongo a mirar temporadas, pero a veces digo, ostras, ¿con qué edad más o menos está pasando esto, ¿no? Y, claro, es que son eso, 23, 24 años, un montón de cambios, con suerte también títulos, ¿no? Sí, sí. Pero claro, al final solo con 24. Bueno, es lo que te digo, las cosas se iban pasando y la verdad que en ese momento no lo piensas. Después ahora, si lo piensas fríamente, dices, joder, si era un chaval todavía, se estaba empezando prácticamente mi carrera, ¿no? Pero como iban sucediendo, pues tú las vas aceptando y sobre todo mentalmente me vino bien el hecho de ser la primera vez que no tenía equipo, estar sin equipo durante 2 o 3 meses, ser capaz de seguirme entrenando, cuidándome para estar preparado. Porque claro, tú puedes estar en segunda división, pues te llama el Baskonia y va, si no estás preparado, yo entrenaba por mi cuenta, entrenaba porque el nivel de entrenamiento de segunda división no es lo mismo que... Entonces yo aparte de entrenar con el Santa Coloma, pues me iba a correr, me iba al gimnasio, bueno, Claro, esperando la oportunidad para cuando llegara a estar preparado. eso Y es. eso fue, yo creo que fue una de las claves de no decir, bueno, yo entreno con estos y cuando me llamen, no, yo sabía que el nivel que estaba en segunda división no me daba, pues si después me llama un equipo de ACB y quería estar preparado y lo que hice es prepararme para cuando llegara la situación esta, ¿no? La temporada siguiente, la 96-97, pasa un poco algo parecido, ¿verdad? Empiezas unos meses en Alicante, en Lucentum, Sí. y luego otra vez en noviembre, que no sé qué pasa con noviembre, pero las, las dos veces fue en Ese noviembre. es cuando nací yo, el 19 de noviembre. Has Ese mes visto, siempre pues tenía un regalo. algo tenía que haber ahí. Mismo proceso, empiezas en Lucentum y luego en noviembre fichas por Cáceres en ACB. Sí, a ver, también acabo, me pasa un poco, se repite un poco la historia de Manresa. Yo acabo con la rodilla ese año fastidiada, acabo la liga con una rodilla esta de hierros. Bueno, yo era muy bestia, entonces le decía a Manel, yo voy a darte lo que tenga. Entonces acabé la temporada renqueante y cuando termina la temporada, pues lo que te decía antes, con Chichi Creus en Manresa, pues Baskonia ficha a Pepe Arcega, otro gran base, porque no, con más experiencia que yo. Y entonces me tengo que buscar otra vez la vida. Yo acabo con 26 años, tal, no sé, entonces, bueno, vuelvo a tener propuestas de ACB. Ah, no tengo, perdona, no tengo nada, no tengo ninguna oferta, sí, no tengo ninguna oferta. Entonces hablo con mi agente, me dice, mira, Lucentum están buscando un base, ¿qué hacemos? Y digo, bueno, pues vamos para allá, digo, pues ya está. Entonces me planteo la manera de ir allí, seguir jugando, compitiendo en la Leporo, no era un equipo de los de arriba. Pero bueno, yo hago 9 partidos, creo que hago una media de 22 puntos o algo así, y juego a un nivel muy alto y en noviembre pues me llaman de Cáceres Manolo Flores. Me dice, claro, me llamaba, a mí lo que me chocaba es que en verano no me querían, pero en noviembre querían que fuera a ser el base titular. Entonces yo no entendía eso, nunca entendía, o sea, hace 3 meses no me ficháis ninguno, creo que ficharon un base italiano que se llama Stefano Vidili, que le salió mal. Y cuando me llaman los jugadores, no quiero que vengas y seas el base titular de este equipo. Digo, bueno, pues yo voy. Nunca le he dicho tal, pero sí es verdad que no me cuadraba mucho que en verano no tuviera ofertas y que en noviembre pasara a ser el base titular del Cáceres. Además, llego ahí, que creo que van en la posición número 14, nos metemos en Copa del Rey, jugamos la final contra la Peña y la perdemos, pero es que, y en Europa llegamos a semifinales de la Corac y jugando yo del primer día, había entrenado 2 días jugando casi 30 minutos. Pero es lo que te decía, yo como siempre confía mucho en mí, me da igual jugar en uno a otro. La verdad que pasaba de estar en la LEP a ser base titular del Cáceres, jugar una final de la Copa del Rey. En esa Copa del Rey ganamos a Estudiantes en cuartos, ganamos al Barça de Karnisovas, Georgievich y tal en las semifinales con prórroga incluida y al final perdemos la final, ¿no? Pero claro, son situaciones y dices, joder, hace 3 meses estoy jugando en Alicante y paso a jugar a la final de la Copa del Rey y me meto en semifinales de la Copa Cora. O sea, era todo que si no tienes una cabeza muy bien amueblada o muy bien preparada, dices, estas situaciones, y era la segunda vez que me pasaba. Claro.
Entonces, lo bueno es que como había pasado con 24, pues pasa ahora con 26. Y dices, bueno, pues se repite la historia. ¿Nunca llegaste a preguntar eso después, incluso, yo sé, no sé, retirado? Encontrarte algún Eh, directivo y preguntar, oye, pero no, ¿por qué en noviembre sí y en julio no? no, porque realmente yo, por ejemplo, soy muy amigo de Carlas Marco, que había tal, y me decía, tío, pero ¿cómo te vas a la LEP? Digo, tío, es que no tengo nada. Digo, pero espérate, digo, no, si me voy a la LEP porque no me ha llamado nadie. Y claro, amigos míos en Badalona dicen, pero ¿cómo no te van a llamar, tío? Que has jugado en el Baskonia, has ganado nada. Digo, pues no tengo ofertas, tío. Y algunos me decían, pero cambia de agente. Digo, pero vosotros pensáis realmente que es el agente, porque el mismo agente en noviembre le llamaban y me fichaban. Y decías, el agente no es. Es que yo creo que estaba en una edad que la gente tenía dudas si Ferran López podía ser base titular, pero después cuando iba se daban cuenta de que sí podía ser base titular, porque realmente Claro. desde que llegaba, bueno, supongo que tendrían dudas y al final se las tenía que ir allí a despejar, ¿no? Ujú. Y es lo que Claro. pasaba. Y ya la temporada siguiente Otra vez. empieza, claro, pero empieza ya esa relación de amor, digamos, con el, con el Fuenlabrada, ¿no? Que fue el que había ascendido de ACB el año anterior, justo. Sí, Entiendo que te ponen la oferta sobre la mesa de queremos ascender a ACB. Y bueno, una temporada espectacular. Ascenso a ACB, es verdad que perdéis la final contra Murcia, ¿no? Pero bueno, subían los ya dos está. finalistas y Sí. campeones también de Copa Príncipe de Asturias. Sí, ahí vuelve a repetirse la historia. O sea, yo me voy a Cáceres porque Pepe Arcega va al Baskonia, acaba la temporada en Cáceres y fichan a Pepe Arcega en Cáceres. Joder. Y me tengo que buscar la vida otra vez. Y yo pensaba, joder, con el Pepe Arcega y el Creus me van a perseguir toda la vida, ¿no? Y entonces, claro, otra vez del verano con mi agente, que hay, que no sé qué, y dice, mira, y hay una llamada que a mí me acaba de decir, ¿no? Me llama Pedro Martínez para ir a Granada. Pero 2 días después me llama Ramón Fernández, que está director general en Fuenlabrada, y me dice que, bueno, que quieren ascender y que tiene fichado a Belimir Perasovic, que yo había jugado en él en Baskonia. Digo, a ver, Ramón, que no hace falta, si quieres que ficho, yo ficho, pero no me No digas me mientas. que Belimir Perasovic está fichado y el objetivo es ascender. Claro, a mí cuando me dice que Peras está fichado, que yo lo conozco de Baskonia, y tal, me dan 2 años de contrato, que eso también te da una tranquilidad. Y otra vez, pues bueno, el reto de ascender, pues vamos para allá. Otra vez, ya no a Pedro Martínez le dije que no, que a Granada para ir de segundo base o a compartir puesto con David Sala, pues no. Y que, bueno, que me gustaba ser cabeza de ratón, ya te lo he dicho antes. Entonces, vas de base titular en Fuenlabrada con Perasovic, con un equipo bien hecho y nada. Y a por ello, y lo conseguimos otra vez. No salió nada mal, ¿eh? No salió mal. No, Pero no, es no. que incluso la temporada siguiente, porque he estado buceando un poco, ¿no? En información, datos y tal, que ya es cuando subís a ACB, esa primera temporada en ACB, jugáis Sí, Copa del Rey y Playoff, que sí, si no he buscado mal, si no me he informado mal, creo que fue la primera vez que en la historia que un equipo recién ascendido sí. se clasificaba para Copa y Playoff. Eso Es es. decir, no estuvo mal, ¿eh? Ese paso atrás, justo como decías, ese paso No, atrás lo que pasa, para... claro, lo ves ahora y dices, no estuvo mal, pero cuando estás ahí, claro, la presión, además Ramón Fernández era, aquí nos jugamos mucho 3 personas. Yo, Belimir Perasuec y tú. Si no ascendemos es un fracaso, claro. Todo el año escuchando esa frase y decía, vamos. Y además me acuerdo que en el playoff contra Alicante, ese año de ascenso, perdemos el primer partido en casa. Y nos vamos, después ganamos el segundo, ganamos 1-1 y nos vamos 1-1 a Alicante, ganamos los dos allí. Pero claro, empieza el playoff y, pum, y pierdes el primer partido contra Alicante. Y ya se encienden todas las alarmas, ¿no? Pero sí es verdad que mirando después con perspectiva, y al año siguiente, pues ya fichamos a Ney Hubman, que era un jugador desconocido aquí en España, pero era un jugadorazo. Y se dio que el grupo que habíamos ascendido nos conocíamos mucho con Óscar Quintana, con Salvaguardia, con, bueno, Paco Martín, estaba Pera, estaba yo. Entonces, bueno, conseguimos hacer un equipo y hicimos un baloncesto increíble, la verdad, porque quedamos octavos, creo, séptimos. Jugamos la Copa del Rey contra el Madrid, que ahí nos ganan, pero ya estar allí era un éxito. Y la verdad que fue una temporada increíble. O sea, esas 2 primeras temporadas, muy bien, muy bien. Ese fue el primer bloque, ¿no? Digamos, de tu relación con Fuenlabrada, estas 4 primeras temporadas, una en LEP y 3 en ACB.
Mm. La última de ACB volvéis a jugar Copa del Rey también, si Sí, no me sí. equivoco, en la Y playoff. 2000-2001 Y playoff. y Sí. playoff. Sí. Y en la 2001-2002 Mm. empiezas en Vitoria, ¿no? Llegas a jugar como un par de partidos o algo así. A eso Bueno, me ha costado un poco encontrar información sobre eso. sí. Pero de nuevo llega noviembre. Oye, y otra vez en noviembre fichas por Cáceres, en ACB. Sí, ¿sabes qué pasa? Que bueno, ese verano fue increíble porque acaba la temporada del 2001-2002 y Óscar Quintana, que era el entrenador, me dice, tío, cuídate en verano, que el año que viene jugamos Europa, hay doble competición, y yo, vale, vale, me cuido y tal, pero iban pasando las fechas y yo desde la Copa del Rey de Valencia, no, perdona, de Málaga, que es la que jugamos en 2001, estoy negociando el contrato con ellos, con Fuenlabrada, pero el contrato no llegaba nunca. Y yo ya empecé a ver cosas raras. Entonces, bueno, ya al final me enteré de que estaban negociando la salida de Bernie Hernández de Gran Canaria para ficharlo en Fuenlabrada, que pasa tenía contrato. Y si fallaba la operación, pues Ferran López seguía, ¿no? Entonces, bueno, al final la operación no falla, sale la operación de Bernie Hernández y yo dije que no a una oferta de Lleida y a una oferta de Lugo porque quería seguir en Fuenlabrada, que me sentía muy bien, pero al final se me cierran todas las puertas y me quedo este verano otra vez sin equipo. Tercer verano, bueno, consecutivo no, pero en toda mi carrera. Y me llama Ramón Fernández, que estaba de director general en el Real Madrid en esa época, que si quiero hacer la pretemporada con ellos. Cojo el coche, me voy a Madrid, hago la pretemporada con ellos, voy a Argentina, juego un torneo y tal. Termino los 2 meses de pretemporada con el Madrid, que estaba Sergio Escario de entrenador, y me llama el Baskonia, que se lesiona a Chris Corciani para 2 meses y que si firmo un contrato temporal. Les digo que sí porque había estado en Vitoria, tengo relación con Querejeta y tal, pero pasa una cosa, que eso nunca sabré lo que había pasado, que cuando estoy yendo con el coche para Vitoria, a falta de 30 kilómetros me llama Gorka Arrinda, que no era mi agente, y me dice que el Panathinaikos quiere ficharme. Joder. Y yo digo, perdona, o sea, había estado todo el verano, lo que te decía, no me llamaba nadie, no sé qué, de golpe me veo haciendo pelota con el Madrid, yéndome para Vitoria, con el contrato para firmar cuando llegue, a 30 kilómetros, y me paro en un área de servicio, me llama Gorka Rindal, le digo, Gorka, digo, si me quieren, pues que llamen a mi agente, realmente, ¿sabes? El plazo de fichajes de Grecia se cerraba esa noche a las 12. Y Hostia. yo eran las 6 de la tarde, 6 de la tarde, y estaba llegando a Vitoria y había dado ya el sí a Vitoria. Un contrato de un mes. Bueno, llego allí, entreno con Baskonia y sin firmar el contrato y me voy al hotel. Claro, esa noche llamo a mi agente, le digo todo, habla con Panathinaikos, me llama hasta Celko Obradovic al hotel. Mira, Celko, yo estoy aquí en un hotel en Vitoria, ya he entrenado, tengo el contrato por firmar. No lo sé. Digo, también es verdad que me llama algo Carrinda y me dice que la oferta es una y ahora me llama a mi agente, la oferta era más baja. Bueno, era una cosa muy rara. Y ahí, hablando con mi novia, que no se montara mi novia, con mis padres y tal, y todos me decían, sí, sí, pero decide tú. Claro, yo tuve que decir en menos de 2 horas si me iba a Panathinaikos, dejar tirado el Baskonia, que un club que ya había estado, me habían tratado muy bien, con muy buena relación, o irme a Panathinaikos y dejarlos tirados. Pues decidí quedarme en Vitoria. Nunca habría sabido si hubiera ido con Celco qué hubiera pasado con mi carrera, ¿no? Me lo he preguntado muchas veces después, pero en ese momento creo que me debía lo que te decía en la introducción, soy un hombre de palabra. Vi cosas muy raras que si se hacía con mi agente había un dinero, si se hacía con Gorka Arrinda otro dinero y decidí quedarme allí, ¿no? Pero sí que fue un verano, ya te digo, no tenía nada, de golpe tengo o quedarme en Baskonia o Panathinaikos, dices, pero si hace 3 meses no me quería nadie. O sea, era todo surrealista, era como, no entiendo nada. Y al final me quedé allí un mes y después de ese mes, pues se recupera Chris Corciani, me voy a Badalona y ahora te cuento la más fuerte. Y eso, además, me voy a Badalona, llevo creo que un lunes y el jueves me llama Alfred Julve de Cáceres, que se ha lesionado a André Turner. Y yo digo, venga, vale. Les digo que sí y cuando cojo el coche me voy para Cáceres, firmo el contrato, entreno el jueves y el viernes por la mañana me llama Ramón Fernández otra vez del Real Madrid. Y digo, Ramón, ¿qué pasa? Y como habla Ramón, ¿qué pasa, maestro? Digo, mira, que se ha lesionado Raúl López
que ¿dónde estás? Digo, pues mira, Ramón, acabo de llegar a Cáceres hace 12 horas, firmé el contrato ayer, pero si por favor, si realmente me queréis, porque se lesiona Raúl López, y le digo, si me queréis llamar a Cáceres, tío, rescindo ahora mismo y me voy 2 meses al Real Madrid. Además, había hecho la pretemporada con ellos y había quedado muy contentos. Y no lo hicieron. O sea, bueno, Ramón también es una persona que tal, y no me voy a meter ahora con Cáceres y tal, y que acaban firmando, no sé si te acuerdas, un base italiano que se llama Trulla, con unos pelos así. Bueno, o sea, era surrealista, porque si me espero 2 días más o un día más, a lo mejor hubiera firmado en el Madrid 2 meses, y en vez de llamarme el Panathinaikos de Vitoria, me llama un día antes, estoy en Grecia, era todo. Y al final me quedé en Cáceres y ya está, ¿no? Pero después esa temporada lo pensé, digo, o sea, he acabado jugando en Cáceres y tenía la posibilidad de jugar en el Real Madrid, en el Panathinaikos y en el Baskonia. Alucina. Entonces, bueno, decidí eso. El Madrid no quiso llamar a Cáceres para que rescindiera el contrato, que había firmado esta primera temporada. Yo le supliqué a Ramón que, tío, llama, que yo vengo aquí 2 meses, y yo sabía que si iba allí me quedaba hasta el final, pero no se dio, no se dio. O sea, imagínate la historia. Casi nada la carambola, ¿eh? Sí, sí. Joder, en cuestión de nada, de 2, 3 meses. Pero es que lo que era surrealista es que a mí en verano no me quería nadie. Ya, por eso te preguntaba. ¿No llegaste a preguntar, a preguntar después a alguien, oye, ¿y esto por qué? A ver, yo siempre he tenido fama en el mundo del básquet, no sé si lo sabes, de que tengo un carácter fuerte. Entonces, soy un jugador, bueno, un carácter fuerte, no un jugador complicado porque nunca he tenido ningún expediente, nunca he tenido nada, era como. Pero sí un jugador que hablaba, que alguna vez al entrenador pues, le contestaba. Bueno, yo creo que eso no gustaba mucho, con los años lo fui cambiando. Pero tampoco creo que eso fuera, porque al final donde iba rendía, ¿sabes lo que te digo? O sea, al final cumplía los objetivos y rendía. Entonces, vale, a lo mejor yo siempre he hecho una cosa, a lo mejor podía haber estar callado alguna vez más, pero no hubiera sido yo. Tampoco me hubiera servido ser de otra manera cuando he tenido años que no me quería nadie. La manera de ser mía hacía que tirara para adelante. Otro a lo mejor lo hubiera dejado hace tiempo, porque 3 veranos en menos de 6 años de profesional sin equipo, a lo mejor te lo he dicho, mira, ya estoy cansado, ¿no? Y yo seguía para adelante. Yo siempre confiaba en mí y esperaba otra oportunidad y esperaba y ya está. Pero no sé si era por eso o por qué era, pero sé que me he encontrado 3 veces en situaciones de decir, oye, estoy jugando bien, tal. Primera me cambian por un base más veterano, después me quedo sin equipo, después cuando voy cumplo, pero cuando viene la temporada me cambian. No sé, era todo una locura. A ver, también te digo, no creo que Obradovich hubiese tenido mucho problema con que le contestaras alguna vez. No, yo No creo que creo a lo que. mejor no lo hubiera contestado, ¿eh? Bueno, eso es verdad. Eh, por seguir un poco con la trayectoria, estuviste 2 temporadas en Cáceres. Sí, La segunda sí, descendéis sí, y fichas por Murcia, y en sí, esta segunda también descendéis. sí, Habíamos estado hablando sobre el ascenso, sí, pero has vivido también descensos. sí. ¿Qué es lo peor del descenso? Bueno, el primer descenso yo creo es más culpa del club, porque me acuerdo que nos dejan de pagar en enero a toda la plantilla. Entonces, jugadores les cortaban el agua, nos cortaban el gas y bueno, fue un año. Jugadores como Boy Martin así se le fueron del equipo y bueno, al final ese ascenso es más culpa de la situación que estaba pasando el club que de los jugadores. Pero sí es verdad que el de Murcia fue, bueno, ellos ascienden al interior, perdiendo solo 5 partidos, se queda la mayoría de equipos y hay la mayoría de jugadores del interior y firman a Bren Scott, Neno Markovic y a mí como refuerzos, pero el equipo no daba, o sea, no nos llegaba. Entonces, bueno, ganamos 8 partidos en todo el año, creo. Bueno, la verdad que fue un año malo. A nivel de ciudad, Murcia me encantó, a nivel de. Ya era el segundo descenso seguido, y ahí sí que con 32 años me planteo el dejar de jugar. Es decir, acabé un poco, aparte en Murcia se me culpó a mí de casi todo lo que pasaba. Nunca había pasado una situación igual. Y sí que me acuerdo que después de terminar el último partido en Murcia, cogí las cosas, me fui para Barcelona y me fui de viaje a Nueva York con mi novia, que estaba estudiando y quería desconectar. Y ahí me acuerdo que estábamos desayunando por el Soho y le digo, creo que voy a dejar de jugar. Me dice, ¿cómo me dices eso? Digo, porque bueno, ahí perdí un poco la ilusión
Llevaba 2 años muy malos. Yo creo que estaba en mi mejor momento de mi carrera porque con 31 y 32 estaba en el mejor momento y fueron 2 años malísimos. A nivel de juego en Cáceres no, a nivel de juego en Murcia muy mal. No, nunca me sentí partícipe del equipo y bueno, y ya es la primera vez en mi carrera que le digo que lo voy a dejar. Y 2 días después recibo una llamada de Fuenlabrada otra vez. Que, Oye, que queremos ascender. que también habían descendido ese año, que desciende Murcia y nosotros. Ellos descienden con 13 victorias, ganando el último día al Madrid en el Saporta. Y bueno, Óscar Quintana no está de entrenador, que es cuando fichan a Luis Casimiro. Entonces, bueno, me llaman y otra vez el reto de ascender. Claro, mi novia era de Fuenlabrada, habíamos estado 3 años separados y era volver como a casa, o sea, donde está pues, tu pareja, donde has estado, creo que los mejores años de baloncesto de mí y tal, y con un reto. Entonces ya a mí se me enciende otra vez la bombilla y mi novia en ese momento me dice, en la cara creo que no vas a retirarte. No, y yo, no voy a retirarme. Entonces, cambié en 2 días, esa llamada me hizo cambiar otra vez y la verdad que recuerdo ese año. El primer entrenamiento que lleva Fuenlabrada, yo era otra persona. Yo ya vi que había un reto, que estaba Francesc Solana, que estaba salvaguardia, gente con karate y tal, y ya volví a enchufarme y volví a jugar otros 5 años. Pero esa llamada cambia mi decisión porque estaba planteándome el dejar de jugar. Qué importante, porque a veces solo hablamos de la ilusión cuando hablamos de niños, de formación, ¿no? Es que tienes que divertirte, tienes que tener ilusión por jugar. Y poco se habla de divertirse y tener ilusión por jugar con 30 y pico. Sí, yo te digo, el año de Murcia para mí fue el peor de mi carrera. A nivel emocional mal, a nivel deportivo también. Y ya te digo, pues, yo que siempre era la primera vez que me estaba planteando, digo, me vale, me compensa. Entonces, ya te digo, pero una llamada cambió todo y jugué otros 5 años. De estos 5 años, el primero volvéis a conseguir ascenso, esta Sí, vez ganando también la LEP, ¿no? sí, Bueno, Liga regular, si no me equivoco, quedasteis primeros y luego en playoff ganasteis la final contra Menorca, sí. ganáis Copa Príncipe de Asturias también. Bueno, al final son 5 temporadas, la segunda etapa, ¿no? En Fuenlabrada, 5 temporadas muy buenas también. Y en la última, 2008-2009, es cuando te retiras, ¿no? Con 37 años. Sí, Claro, esa temporada estaba mirando, estaba Brad Oleson, Saúl Blanco, era también un muy buen equipo. Estaba Luis Gil, de entrenador, ¿no? Si no me sí, equivoco. sí. ¿Qué es lo que hace ya definitivamente, ¿no? Con 37 decir, ahora ya sí, es el momento de dejarlo. Porque justo acabas en la 2009, ¿no? 2008-2009, y la temporada siguiente ya te incorporas como director deportivo. A los 4 días. Exacto, quiero decir, fue una cosa muy, muy, muy rápida. Y de hecho, bueno, he estado mirando, no sé si hasta ahora se habrá superado, pero hasta hace poco eras líder histórico del club en asistencias y recuperaciones. No sé si hasta ahora se habrá superado, pero en No, las sigo, 9 temporadas sigues, ¿no? Pues claro, en las 9 temporadas, siendo líder histórico, al final una referencia del club, ya con 37 años, ¿qué es lo que hace finalmente que digas, vale, es el momento de dejarlo? Mira, yo ese año no quería retirarme. Lo que pasa que estoy los primeros 4 años con Luis Casimiro, que era un entrenador, bueno, a mí me pareció un entrenador que para mi estilo de juego, yo la segunda etapa en Fuenlabrada, en la primera un base más directo, más de contraataque, más penetrador y tal, y en la segunda con Luis era un poco más director, más pausado, más... Entonces mi juego cambió, me tuve que adaptar a mi físico y a mi edad. Y ese año, cuando el último año fichan a Luis Gil. Es verdad que Luis Casimiro se va, tal. Entonces, la propuesta de juego de Luis Gil a mí me iba mal. O sea, yo era un jugador más de control, de pick and roll y tal, y él era todo más uno control, más de correr y tal. Entonces, ya hay un momento que le digo, Luis, yo tengo 37 años, yo no puedo jugar como Chris Walter, yo soy Ferran López. A mí me pones un bloque directo, me pones algo. Bueno, entrenamos demasiado para mí, vendados por la mañana, físico, era una locura, ¿no? Entonces, yo hay un momento que no, o sea, yo le puedo ayudar en muchas cosas, pero la conexión con Luis Gil y mía no era buena, no era buena. Entonces, ya hay un momento que es de la temporada que tenemos una enganchada y yo no quiero crear problemas al club. Entonces, yo creo que con otro entrenador hubiera jugado otra temporada seguro.
Y yo me siento con el club en febrero y les digo, ¿Luis Gil va a seguir el año que viene? Digo, pues en principio tiene contrato, la temporada estaba siendo buena. Me dicen que sí. Digo, pues mira, yo no quiero formar parte del equipo porque creo que iba a acabar mal con él y no merezco ni por los años que llevo en el club ni nada salir mal ni con el entrenador que hay y tal. Entiendo que él tiene una manera de jugar que a mí no me va, una manera de tratar a la gente que a mí no me iba. Entonces no quiero ser un problema. Entonces les digo que si Luis Gil sigue, pues yo va a ser mi última temporada y ya ahí ya, pues bueno, lo comunico en febrero y cuando ellos ya me... Creo que en abril hago una rueda de prensa diciendo que lo voy a dejar y ya está. Entonces ahí ya mi cabeza sabe que cuando termine el último partido lo voy a dejar y ya está. Pero si me preguntas si lo hubiera dejado, no. Yo creo que me quedaba baloncesto y físicamente no estaba mal, pero tampoco quería irme de la ciudad donde estaba para irme un año fuera. Tenía ya una relación muy estable con mi pareja pero si yo hubiera podido, con otro entrenador, hubiera sido un año más. Uh-huh. Y al año siguiente, cuando empezó el deportivo, fichamos Salva Maldonado y con Salva yo sé que hubiera jugado. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada. Ya no. La verdad que me retiré un poco obligado por las circunstancias del entrenador que había en ese momento que no congeniaba con mi manera de ver el baloncesto y tampoco quería ser un problema para el club. Uh-huh. Claro, a otros jugadores que ya os habéis retirado muchas veces os pregunto sobre pues, la retirada, ¿no? Sobre ese momento de retirada, pero claro, en tu caso fueron 4 días de dejar de dejar de jugar a dirigir un club. Claro, tú fichas, bueno, fichas no, porque ya estabas en el club, digamos que cambias de parcela, ¿no? A la dirección deportiva en la 2009-2010 hasta esta última, 24-25, esos son 16 temporadas, que se dice rápido. O sea, no sé yo si han habido muchos directores deportivos con tantas temporadas en el mismo club. Para ti, después de todas estas temporadas, como director deportivo, ¿qué crees o qué aspectos para ti son clave a la hora de montar un equipo? ¿O en qué cosas te fijas primero a la hora de montar un equipo? Y qué cosas pues quizás sean un poco más superfluas, perdón. Es decir, yo como director deportivo, mi filosofía a la hora de montar un equipo es esto. O mi pieza clave sobre la que debo que montar un equipo es esto. Lo digo porque, como estábamos comentando, 16 temporadas, pues se dice rápido, pero habrás pasado por muchas experiencias. Hombre, lo primero, cuando paso en 4 días a tal, de golpe pasas de ser jugador que controlas todo, porque realmente a una faceta que no controlas nada. Eso para mí fue, por mucho que haya visto jugadores, haya jugado y tal, bueno, pasas a hacer una cosa. Yo los primeros meses estaba como un poco, decía, estoy desubicado, porque no controlaba, no sabía, tenía que meterme en un mundo de agentes, que no había hablado con agentes, te entras en un mundo diferente, ver vídeos porque no había programas para los jugadores. Pero lo que sí me ayudó en ese aspecto es que el club me dio tranquilidad, estaba Chus Mateo de segundo entrenador y me ayudaba en cosas, el presidente también era activo. Lo que sí me ayudó es conocer el club donde estoy, que es importantísimo, y la filosofía que tiene. Es decir, es un club pues, con gente que quiere que luche, que, bueno, con un cierto carácter, bueno. Y después es muy importante saber el entrenador que tienes y qué manera quiere jugar. O sea, cómo vas a jugar. Es decir, la primera pieza más importante para hacer un equipo es tener el entrenador y saber su filosofía. Y a partir de ahí, buscar los jugadores que encajen en su manera, dentro del presupuesto que tiene, que encajen en la manera de jugar del entrenador. Porque tú puedes fichar a un tío que es buenísimo en juego estático, pero corriendo es malísimo. Bueno, tienes que ver un poco. Lo más importante es saber, primera, la filosofía del club, segunda, la manera que tiene el entrenador que quiere jugar, e intentar que los jugadores que vengan entren dentro de la filosofía del club, su manera de ser, su comportamiento y tal, y la manera de jugar del entrenador. Y a partir de ahí, dentro de las posibilidades que tengas económicas, buscar lo mejor para el club. Claro, muchas veces a mí me gustaban muchos jugadores, pero eran inaccesibles. Entonces, en las listas que preparaba, pues a lo mejor los 6 primeros o 8 primeros era imposible ficharlo. Tenías que ir al 9 o al 10, imagínate. Entonces, pero sí es muy importante ir de la mano de la filosofía del entrenador y la filosofía del club, si no es imposible. Y aún así te equivocas. Pero eso es lo más importante. Claro, estamos viendo ahora, por ejemplo, recientemente, bueno, ayer justo, el Unicaja que ganó la Intercontinental, llevan unos años en los que han apostado por un mismo entrenador y un mismo bloque de jugadores, ¿no?
Entiendo que como director deportivo al final lo que quieres es eso, es intentar buscar un entrenador implicado con el club, que se sienta identificado con los valores del club y un bloque de jugadores que es cierto que aunque se vayan yendo, porque más todavía a lo mejor en un Fuenlabrada, ¿no? Que es un equipo que podía estar a mitad de tabla, es más fácil que te puedan robar, entre comillas, o quitar jugadores de una temporada a la otra. Los que lo están haciendo bien, justamente sabes que se los van a llevar, ¿no? Entonces, claro, sumado a que el presupuesto es más limitado, no es el presupuesto de equipos, pues Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera. Mm. Entiendo claro, lo que buscas es tener un entrenador, como digo, que esté identificado con el club, que quiera estar muchos años, que crean un proyecto y un bloque de jugadores. ¿Cómo se gestiona esto o cómo se consigue esto? Con un presupuesto, como decimos, mucho más limitado y sabiendo que si en una temporada tienes a jugadores buenos, bueno, pasó con Brad Oleson, pasó con Saúl Blanco, ¿no? Lo digo por decir los últimos jugadores con Sí, los que compartiste vestuario. Sabes que te los van a quitar el año siguiente si hacen una buena temporada. Entonces, sí. ¿cómo gestionas eso? Bueno, al final también tienes que contar al entrenador la idiosincrasia del club. Es decir, si hacemos una buena temporada, se van a ir la mitad. Y si hacemos una mala, los tenemos que cambiar nosotros porque o intentar quedarte 2 o 3 pensando que estos pueden hacerlo bien en el siguiente, ¿no? Eso se lo tenía que contar al entrenador. Y después hay otra cosa que hay que ser valiente. O sea, no hay que tener miedo a las apuestas. Es decir, Brad Oleson viene de Rosalía de Le Plata. Es decir, y se le ficha y sale bien. Hay jugadores que haces apuestas y salen mal, pero hay que ser valiente. Hay 2 o 3 apuestas que tienen que ser del club, que el entrenador lo sabe, para poder intentar sacar dinero en ventas, que es lo que hicimos en su momento con Gustavo Ayón, con Brad Oleson, con Biombo, Roland Smith. Hay que ser valiente y ponerlos. Y después, y saber que a lo mejor este año tienes a 10 jugadores y el año que viene se quedan 2, pero porque no podemos retenerlos con ofertas que nos triplican nuestra oferta. Entonces, Claro. el entrenador tiene que orden de eso y sobre todo lo que te digo, oye, pues se van, si sacamos un dinero de una venta, se lo vamos a invertir en otro jugador, pero también es verdad que hemos sido siempre muy valientes a la hora de fichar jugadores que otros clubes no se atrevían y después se ha dado la casualidad de que estos jugadores han hecho una carrera muy larga en ACB, ¿no? Pero los que los traíamos por primera vez a España éramos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ser valiente y sobre todo tener el entrenador contento de decir, mira, si se nos van es que hemos hecho una mala temporada y si no lo tengo que cambiar, pero que aquí vamos a intentar dentro de nuestra posibilidad siempre apostar por gente con talento, aunque sean de ligas raras, pero hay que ponerlos. Que el entrenador también que sea un poco valiente y que el entrenador también sepa al club donde viene. Es decir, es que no hay otra. Aquí decías, proyecto a largo plazo, es imposible. Porque si lo haces bien, se te cae el proyecto y si lo haces mal, lo tienes que cambiar tú. Entonces, no digo que cambies todo, pero un club con pocas posibilidades económicas es imposible tener un proyecto de muchos años como Unicaja porque no tienes la capacidad de retener a los jugadores, ¿no? O sea, es imposible. ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia un mismo trabajo, cómo cambia en función Sí, de las posibilidades económicas del club? sí, Antes de cerrar con esta etapa, yo quería hablarte sobre la retirada de la camiseta en septiembre del 2019, ¿no? Bueno, la tuya junto con Salvaguardia, Perasovic, Francesc Solana y Popovic. sí. ¿Qué se siente al ver tu camiseta ahí arriba? Hombre, de momento, un jugador catalán con una camiseta retirada en Madrid, pues imagínate. ¿Sabes? No. Nada, es esto broma. Pero la verdad que sobre todo se siente. Porque yo pienso que, por ejemplo, de los 5 que tenemos la camiseta retirada, hay 2 que eran muy buenos. O sea, Perasovic y Popovic están a otro nivel. Pero creo que tanto Francesc Solana como Salvaguardia como yo, gente que no somos de Fuenlabrada, hicimos que el club consiguiera una estabilidad en ACB en momentos complicados. Nos implicamos mucho con la ciudad y con la afición y dimos todo como si fuera un club como si hubiera sido el Juventud de Badalona, ¿no? Y creo que el reconocimiento a la retirada de nuestra camiseta no es más por la calidad que tenemos, que algo tendríamos, por si no está tantos años, sino más por la implicación que tuvimos con el club y con la ciudad y que hemos estado mucho tiempo dándolo todo por el club, ¿no? Yo creo que sientes orgullo porque creo que se reconoce el trabajo y la implicación con una ciudad y un club que no era el nuestro,
que no, que en teoría no es nuestro, ¿no? O sea, hemos llegado de fuera, pero que nos hemos sentido siempre como uno más y hemos hecho que el club estuviera donde estaba en ACB durante tiempo gracias a la implicación de 3 jugadores, entre comillas, sin una calidad excelsa, pero con una implicación de 200%. Totalmente. Antes de lanzarte la pregunta del invitado anterior, que no sabía que era para ti, claro, antes, fuera de cámara, fuera de micros, lo estábamos comentando. Has cerrado tu etapa como director deportivo en Fuenlabrada, después de 16 temporadas, y digamos que es la primera vez, el primer verano, que no tienes trabajo ahora mismo. Es decir, desde que empezaste a jugar, has Sí. sido primero como jugador, fichando, a los 37 acabas, estás 4 días en el paro, Sí. y entonces ahora empiezas, digamos, una nueva etapa. Por Uh-huh. tanto, la pregunta que quizás yo le haría a un jugador cuando se retira, que es, pues, cómo se vive, ¿no? Esa retirada, en tu caso creo que la tendría que lanzar ahora, ¿no? Que es cómo vives, pues, esta retirada también, entre comillas, esperemos que momentánea, del mundo del baloncesto. Bueno, de momento ha sido el primer verano de último 16 que he podido disfrutar realmente de mi familia en la playa, sin el teléfono, sin contrato de por medio, porque al final, aunque me iba de Madrid, estaba pegado al teléfono todo el día y era... Mi hijo me decía siempre, papá, deja el teléfono. Digo, hijo, tengo que trabajar. Ha sido el primer verano de último 16 que he podido disfrutar realmente de un verano sin el agobio de cerrar contratos, de negociar, bueno, cosas, ¿no? Entonces, bien, en ese aspecto, bien. En el otro, pues bueno, ahora en septiembre, que ya empezado todo un poco a funcionar, mi hijo va al cole, mi mujer va a trabajar y tal, pues bueno, te ves en casa y te ves en una situación de para dónde voy a tirar, ¿no? Es decir, si sigo en dirección deportiva, si me pongo a entrenar, si, bueno, no lo sé, ahora mismo estoy tocando muchos palos. Creo que mi experiencia como director deportivo, como jugador, pues puede venir bien a mucha gente. He mandado mis currículums a gente. No sé qué va a pasar con mi vida, tampoco lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que quiero seguir vinculado al mundo del baloncesto y creo que puede ayudar a cualquiera en cualquier situación. Pues ya te digo, desde ser entrenador de tecnificación, desde ser scouting en NBA, de ser agente, bueno, no lo sé. Estoy ahora mismo abierto a cualquier posibilidad y con muchas ganas, ¿no? Porque creo que siempre me ha apasionado el mundo del básquet y creo que puedo aportar muchas cosas a este mundo porque llevo toda la vida, ¿no? Desde con 6 años me pusieron manos en las manos y pues tengo 53, imagínate. O sea, no... Pero no lo sé, realmente ahora mismo estoy en un impasse de incertidumbre, preocupado, bueno, hay días que me levanto y pienso qué va a pasar, otros que veo que voy a conseguir algo, pero no sé decirte, es una situación muy rara porque no la he vivido nunca, pero creo que estoy preparado para cualquier reto que me venga. Ojalá me venga un reto, ya sabes que yo soy de retos, y afrontarlo como siempre he hecho, ¿no? Con muchas ganas y con ganas de hacerlo bien. Pues esperemos que esta etapa sea como los veranos esos, ¿no? De coger, dar un En paso, un noviembre, paso en atrás para, noviembre. exacto, para Si es en coger. noviembre, te voy a llamar y te diré, bien, a noviembre. Exacto, si es en noviembre le das un toque y dices, oye, ¿te acuerdas? Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues ahora te voy a lanzar la pregunta del invitado anterior, que fue Carlos Suárez. Sí. Lanzó la pregunta sin saber que ibas a ser tú, ¿no? Y su pregunta era, cuando eras pequeño, ¿pensabas que ibas a conseguir lo que conseguiste o pensaste que ibas a ser el jugador que llegaste a ser? Pues no, no. No porque, a ver, nací en una ciudad de baloncesto, mis hermanos jugaban, yo empecé a jugar, bueno, se fueron dando circunstancias, pero si me hubieran dicho con 7 8 años, 10 años, que hubiera sido profesional 20 años, que estaría en Madrid viviendo, que mi hijo sería madrileño, mi mujer de Madrid, una camiseta retirada y tal, diría, no, yo me veía pues viviendo en Badalona toda mi vida, formar una familia, pues no lo sé, no, 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 y menos con todo lo que me ha pasado que te he contado, imagínate. O sea, ¿cómo voy a pensar yo que me va a pasar todo eso, no? Pero sí es verdad que no me esperaba. Pero también te digo que si me hubieran dicho que te iba a pasar esto, lo hubiera firmado. Seguro, ¿eh? Sin duda. Eso, eso sí. Pues ahora te toca a ti. Tienes que lanzar una pregunta para el siguiente invitado o invitada. Pues había pensado eh, que cómo le gustaría que le recordaran en su etapa como lo que sea,
Y si había pensado un poco, como ha dicho la de Carlos, porque había pensado un poco la de Carlos, ¿no? Es decir, si en un momento de tu vida hubieras pensado, claro, como ya me la has dicho la de Carlos, pero yo he pensado en eso, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran de tu trayectoria? Y la otra, la que me ha hecho Carlos, ¿no? Si esperabas ser un poco, o sea, cuando eras joven, haber tenido la carrera que has tenido. Ujú. Pues me la anoto para el siguiente invitado, que lo tengo en mente, falta ver que cuadremos. Ujú. Así que, muy bien, y ahora te voy a pedir las recomendaciones de un libro y una película o una serie, lo que quieras. A ver, yo de libros, como siempre estoy viendo baloncesto, pues mi mujer lee mucho y me dice que yo no leo nada, que no es una excusa porque hace mucho que no leo. Yo, el que me gustó mucho en su momento fue La Catedral del Mar, Ujú. de Ildefonso Falcones. Que Pedazo de bueno, libro, ¿eh? sí. Joder. Pero es sí, aparte pasa en Barcelona, que bueno, yo ya sabes que, que nací allí y eso, y me encantó mucho. Y después series, a ver, tengo un par de series. Homeland, que creo que la ha visto mucha gente, y después hay una que se llama The Killing, que es inglesa, y bueno, va a través de un asesinato, pero son 2 temporadas es una pasada. A mí me enganchó mucho, me impactó mucho y ya te digo. Homeland, no sé, supongo que la habrá visto mucha gente, pero The Killing no la conoce mucha gente y a mí me gustó mucho. Muy bien. Pues ahí quedan esas dos recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado, os animo a suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios, a darle like, 5 estrellas en función de donde lo estéis viendo o escuchando y a compartirlo con cualquier persona que le guste el baloncesto y así pues nos ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Ferran, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este café conmigo, por las desconexiones que tú y yo sabemos que han habido, problemas, digamos, del Del directo, directo. aunque luego en la edición no se va a ver, que mi compañero Cato se va a encargar de eso, pero bueno, ha sido un poquito más largo para nosotros por estos pequeños problemas, así que bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, Ha tu sido un placer. sinceridad y bueno, ya sabes que siempre que quieras volver tendrás una taza de café preparada. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Ferran López, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.